Buenas noches a todos y todas. En primer lugar, igualmente saludar, felicitar a los compañeros de la Comisión de Formación Política de Tierra y Libertad por esta iniciativa. Yo creo que es bien saludable abrir estos espacios de discusión, de intercambio, de información sobre estos temas, que son sin duda temas fundamentales. Y además abrirlos, literalmente abrirlos. Es importante además que esto no sea sola y exclusivamente un espacio de los compañeros de Tierra y Libertad, sino que lo podamos compartir con otros compañeros, otras compañeras que sin duda también aportan, hacen aportes importantes, como es el caso de Sandro y de Juan. Con Sandro, como él ha comentado, tuvimos la oportunidad de compartir estos meses en INAM. Nos fuimos precisamente porque no quisimos bailar conga. Y bueno, y también es bien interesante la presentación de Juan en el sentido de cómo una central unitaria de trabajadores abre el espacio al tema ambiental como un tema fundamental en la agenda también desde una perspectiva y un enfoque de derechos, incluso de derechos laborales. Cuando hablamos de los problemas ambientales vinculados a la minería, sin duda una población directamente afectada por estos impactos son precisamente los trabajadores. Ahí están los trabajadores emplomados de la mina de Cerro Pasco, los de Loroya, pese a que, evidentemente, por ejemplo, hablando del caso de Loroya, el sindicato de metalúrgicos Loroya tiene una posición bastante particular, bastante cuestionable en relación a este caso de Orrán, pero estos esfuerzos de la CUT para abrir el espacio de la agenda ambiental dentro de lo que es la plataforma del movimiento laboral me parece que es fundamental. Yo quisiera dividir mis comentarios en tres partes, ¿no? Quisiera compartir con ustedes un poco alguna reflexión sobre el tema de los conflictos sociales, los conflictos socioambientales, como dice la Defensoría, cómo los estamos viendo, aprovechando el tema de Conga y cómo el tema de Conga nos permite hacer análisis y plantear algunas respuestas a este escenario, qué intereses se defienden alrededor del proyecto. Entonces quisiera sobre este tema hacer algunos temas, mencionar algunas reflexiones sobre este tema, ¿no? Los conflictos, ¿qué nos están diciendo los conflictos? ¿Los conflictos son los mismos? ¿Están cambiando? ¿Están evolucionando? No. Quiero plantearles algunos comentarios sobre esto. En un segundo momento, evidentemente, quiero referirme al caso Conga específicamente, lo que representó, por ejemplo, para la agenda del Ministerio, el estudio de impacto ambiental, y un poco después cuáles son las perspectivas, cuáles son los escenarios futuros. Sobre el tema de los conflictos, yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que me parecen básicas. En primer lugar, yo tengo la impresión que los conflictos vinculados a estos temas, los conflictos socioambientales, los conflictos vinculados a nuestras perspectivas, no son los mismos que eran hace algunos años, están cambiando. Y es importante además entender cuáles son los aspectos de cambio de los conflictos. Ustedes saben, si uno lee los informes de la Defensoría del Pueblo, el Perú se ha convertido en un país donde la mitad de los conflictos sociales son lo que la Defensoría denomina como conflictos socioambientales, más o menos 50, 52, dependiendo del mes, pero alrededor históricamente, desde que la Defensoría comenzaba a hacer estos reportes, la principal fuente de conflictos tiene que ver con la agenda ambiental. Y dentro de la agenda ambiental, los conflictos mineros son más o menos el 64%. Entre minería y hidrocarburos estamos hablando del 80% de los conflictos socioambientales. Entonces, ese es un cambio sustantivo, porque si por ejemplo hubiese existido la Defensoría a finales de los 80, comienzos de los 90, y uno hablaba de conflictos vinculados a la minería en la década del 80 o comienzos de los 90, el conflicto por excelencia en ese entonces era el conflicto laboral sindical. Las huelgas nacionales mineras paralizaban el país. En los últimos 20 años eso ha cambiado de manera sustantiva. Lo laboral sindical, el conflicto laboral sindical vinculado a la minería ya no es el conflicto fundamental, y ahora es el conflicto socioambiental. Pero creo que además el conflicto socioambiental en los últimos 15, 20 años llega a cambiar. No es lo mismo Tambo Grande, no sé si ustedes recuerdan el caso de Tambo Grande, en el 2002 fue el primer gran conflicto minero que se mediatizó. No digo que haya sido el primer conflicto socioambiental minero, pero fue el primer gran conflicto que llegó a los medios de comunicación,
fue el conflicto además que logró una estrategia comunicativa importante, fue el conflicto que planteó el derecho a la consulta, fue la primera consulta ciudadana que se organizó en América Latina, no solamente en el Perú, en América Latina, frente a un proyecto minero, fue el primer conflicto que además contrapuso minería con la agricultura, y fue un conflicto realmente emblemático. Yo creo que Tambo Grande es distinto, por ejemplo, a Conga, porque hasta hace algunos años el conflicto minero y el gran triunfo de un conflicto alrededor de la minería era detuve el proyecto. Entonces Tambo Grande fue eso. Se organizó la consulta, junio del año 2002, si mal no recuerdo. La consulta, mayoritariamente la población le dijo no al proyecto minero y se detuvo el proyecto. Y esa fue la gran victoria, y efectivamente fue una gran victoria. Igual fue Quilish, igual creo que han sido otros casos. Yo tengo la impresión que en los últimos grandes conflictos que han habido en el país, la victoria ya no es exclusivamente detengo el proyecto. Y creo que esa es una evolución cualitativa importante. Ya la victoria no es pude detener el proyecto, sino que además de eso, de detener el proyecto, que sin duda es un factor importante, ya hay un claro cuestionamiento al modelo, a las políticas públicas que están detrás de este crecimiento de la minería. Se cuestionan las políticas de concesiones mineras, se cuestiona que no haya fiscalización ambiental, se cuestiona que la autoridad ambiental esté pintada en la pared, se cuestionan las reglas de inversión que son muy favorables, se cuestiona que no haya el derecho a la consulta, pese a que el Perú, como dijo Juan, firmó el convenio 169 en 1995 y nunca lo implementó. Es decir, hay también un cuestionamiento claro y abierto a las políticas públicas que están detrás de esta expansión invasiva, vertical, autoritaria de la actividad minera. Yo siento que es un cambio fundamental. Y creo que hay datos, además de la realidad, que muestran que ese cambio se está dando. Los conflictos no solamente han aumentado en número, como dice la Defensoría, cuando se inició el gobierno aprista eran 88 conflictos socioambientales, cuando terminó el gobierno aprista eran más de 200, ¿no? Y en este año han crecido más o menos 32 conflictos más. Es decir, los conflictos no solamente han aumentado en número, sino los conflictos también han aumentado en intensidad. Los conflictos son cada vez más intensos. Antes Tambo Grande era en Piura, en Espinal, en Tintaya era el conflicto y era allá. Ahora el conflicto polariza al país, Conga polariza al país, se discute, se debate, los medios abordan el tema, ¿no? Y los antimineros dicen, y unos dicen que esos son antimineros, los otros dicen mineros fundamentalistas, es decir, el país se polariza. Y tanto se polariza que en diciembre pasa un hecho que nunca había pasado en el Perú ni en América Latina. Un conflicto minero se trae abajo a todo un gabinete. Abre una crisis política que se inicia cuando el MINAM decide darle una mirada al impacto ambiental y todo el mundo salta hacia el tema. Bueno, todo el mundo no, la empresa y todos los que están interesados en que esto siga, continúe bajo la misma regla de juego, ¿no? Se polariza, vuelvo a decir, y se abre una crisis política que se trae abajo a todo un gabinete que tenía 4 meses y un gobierno que tenía eso. Eso nunca había pasado. Y es, creo yo, un indicador claro de esta polarización que se genera en torno a estos conflictos. Pero además, como también alguien dijo, no solamente se trajo abajo un gabinete, creo que Sandro lo mencionó, sino que fue un poco el parteaguas y la clara reorientación política de un nuevo gobierno, ¿no? Que dijo, ya no me voy por la gran transformación, ya no me voy ni siquiera por la hoja de ruta, sino más bien me voy por la gran cortina. Conga fue eso. No solamente fue la crisis política dentro del gabinete, que sin duda es un hecho importante, sino que a partir de Conga se abre un proceso de reorientación política a una lógica mucho más conservadora, más de derecha. Claro, la diferencia entre Valdés y Lerner es evidente, la diferencia entre el gabinete de Lerner y el gabinete de Valdés es diferente, es evidente. Entonces se produce toda esta recomposición y esta clara reorientación. Por eso digo que los conflictos no solamente están aumentando en número, los conflictos no son los mismos, son distintos, los conflictos polarizan al país, los conflictos están provocando incluso crisis política de magnitud y no tengo la menor duda que eso va a continuar en los próximos años. Entonces, creo que estos son algunos aspectos, pero además
Hay otros datos ya más complicados, ¿no? Más difíciles, que muestran esta suerte de polarización. Entre enero de 2006 y septiembre de 2011, casi durante el quinquenio aprista, 195 personas murieron como consecuencia de los conflictos sociales. Los conflictos son más explosivos, más polarizantes, pero también hay que reconocer más violentos. 2.312 personas fueron heridas en medio de estos enfrentamientos, según los reportes de la Defensoría del Pueblo. Pero además, otro aspecto que creo que hay que tomar cuando uno intenta leer los conflictos es esta lógica, es la hipótesis, lo que algunos llaman de los impactos acumulativos. Es decir, se pretende leer Conga como si Conga fuese un caso aislado, y no se entiende que Conga es el resultado de 20 años de una relación terrible entre la minería y Cajamarca. Y además no se entiende que la población en Cajamarca dice es Conga, pero por lo menos hay 4 o 5 proyectos más de la magnitud de Conga, Cantahuatay, Galeto, Michiquillay, en la misma zona, en el mismo ecosistema. Y ahí uno dice, bueno, los estudios de impacto ambiental permiten evaluar proyecto por proyecto. ¿Y qué pasa cuando en una zona hay 3, 4 o 5 proyectos que van a causar impactos ambientales, pero impactos ambientales acumulativos? Ahí los instrumentos ya no responden, el ley ya no sirve, no funciona. Hay que pensar en otro tipo de instrumentos. Y eso en los temas de lo que se conoce como las evaluaciones ambientales estratégicas, cosas que también queríamos colocar en la agenda y que evidentemente no se pudo. La experiencia del MINAM y el caso del estudio de impacto ambiental, algunos datos rápidos, ¿no? Cuando se nos invitó a Sandro, a Hugo Cabieces, al ministro Ise, a mí y a todo el equipo en realidad que llegamos, el mandato claro era, oiga, construya una autoridad ambiental en serio. En este país, efectivamente, el Ministerio del Ambiente se creó en el 2008, ¿no? En mayo del 2008. El Ministerio del Ambiente estaba pintado en la pared. El ministro dice que hacía una broma, decía, podemos cerrar el ministerio 3 o 4 meses, nos vamos de vacaciones y nadie se acuerda. El ministerio está pintado en la pared. ¿El ministerio tiene algo que ver con el tema del agua? No. La Autoridad Nacional del Agua forma parte del Ministerio de Agricultura, no es una autoridad adscrita al Ministerio del Ambiente. Y alguien me puede decir que el tema del agua no es un tema fundamental en la agenda ambiental del país, es un tema clave, básico, el tema del cambio climático, que nos tienen la versión recursos hídricos un aspecto fundamental. Los estudios de impacto ambiental, ¿dónde se aprueban? Se aprueban en los ministerios, en los sectores, no en el Ministerio del Ambiente. Los estudios de impacto ambiental en los proyectos mineros, en los proyectos de hidrocarburos, se aprueban en la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Ambiente. Otra función básica, elemental, que no forma parte de las competencias. Y efectivamente el Ministerio era una autoridad ambiental que estaba pintada en la pared, como decía Sandro, una suerte de florero, ¿no? Para decir, bueno, sí, estamos preocupados. Y eso le gustó, bueno, al antecesor, al señor Blasco, le parecía que eso estaba bien. Y Conga es un clarísimo ejemplo de esa situación. Y por lo tanto el mandato era construir una autoridad ambiental de serio. Y eso pasaba por pedir las competencias que cualquier autoridad ambiental en cualquier parte del mundo debía tener y que no es